no, nos podemos ver la cara, podemos vernos varios y de diferentes países al mismo tiempo. Es algo extraordinario. Bueno, hermanos, si los seres humanos hemos logrado inventar diferentes métodos para poder comunicarnos, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, hermanos, Dios tiene diferentes formas de hablarle al hombre y hemos comenzado a estudiar alguna de estas maneras porque es bien importante conocer la forma como Dios le habla al hombre, porque hay formas equivocadas que algunos utilizan y más bien Satanás emplea sus estratagemas para engañar a la gente, haciéndole creer que es voz de Dios, pero no es voz de Dios, es voz de Satanás o voz de hombre. Satanás también busca la forma de comunicarse con el hombre. Acuérdense que Adán y Eva cayeron en tentación porque Adán y Eva se separaron y entonces Eva caminando se acercó al árbol prohibido y ahí le habló la serpiente, que era más bien el diablo usando la serpiente. Así que el diablo también busca la forma de comunicarse con el hombre y engañarlo. Y es importante por eso que nosotros conozcamos las formas correctas como Dios nos quiere hablar. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que se encuentra en San Juan, capítulo 5, si son tan amables, San Juan, capítulo 5, y en el versículo 3, capítulo 10, San Juan, capítulo 10, el versículo 3, el 4 y el 5. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Fíjense ustedes aquí lo que dice: y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Está hablando del pastor, ¿verdad? El pastor de las ovejas. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen la voz, ¿verdad? La voz del pastor, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Noten ustedes ese detalle. Dice que el pastor le abre el portero para que él entre, llama a las ovejas y las ovejas le siguen. Ahora, ¿por qué las ovejas siguen al pastor según Evangelio de San Juan, capítulo 10, el versículo 4? Dice: porque conocen su voz. Así que en el versículo 4 dice: y las ovejas oyen su voz. Y en el versículo 4 dice: conocen su voz. ¿Sí? Oyen la voz de su pastor y la identifican, la conocen. Esa sí es la voz. Y por eso lo siguen. ¿Sí? Ahora, el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, ¿es importante conocer la voz de Dios? Sí, mis hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Así que Dios tiene varias formas de hablarles a sus hijos. Y Dios le interesa comunicarse con nosotros para hacernos bien. Esa es la diferencia con el diablo. El diablo busca la forma de comunicarse con nosotros también, pero es para engañarnos, para desviarnos del camino correcto, para hacernos mal. No así Dios. Dios busca hacernos bien. Satanás usa los medios, los espiritistas, las brujas, los hechiceros, ¿sí? Usa el espiritismo, usa a los muertos, a los supuestos muertos, ¿no? Porque sabemos que los muertos nada saben, pero él utiliza a los familiares que han muerto para engañar a la gente, pero Dios no. Y aquí en San Juan 10 está hablando del verdadero pastor y de los que no son de pastor. Y cuando tú eres una ovejita del rebaño de Dios, vas a aprender a oír la voz de tu pastor y no vas a ser engañado o engañada por Satanás. Pero es importante que conozcamos la voz de nuestro pastor. Y hermanos, ¿cómo se puede conocer la voz de un pastor? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren, qué cosa más preciosa tener un pastor y ser una ovejita que me va a proveer para mis necesidades, para mi trabajo, me va a proteger de las fieras, de este mundo. Qué lindo es sentirse una oveja, hermano. Pero hay que aprender a oír la voz de su pastor. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo podemos nosotros aprender a oír la voz del pastor? Pues conviviendo, mis hermanos, conviviendo. Miren, yo el año pasado, yo le compré a mis nietecitos aquí, porque uno de mis nietecitos especialmente, el que se llama Miqueas, él quería unos pollitos. Y dice, abuelito, cómprame unos pollitos. Y bueno, uno de abuelitos quiere ser feliz a sus nietecitos. Así que le compré ahí unos pollitos, unas gallinitas, y las comenzamos a criar. Y yo de jovencito en mi país, en México, hermanos, pues me tocó criar también animalitos, gallinas, pollos, gallos, palomas, tuvimos perritos. Entonces, más o menos recordé, ¿verdad?, cómo hacerle. Y yo dije, bueno, yo voy a traer ahora a mi memoria algunas cosas que yo hice cuando fui joven, cuando fui niño, allá en mi país. Y entonces yo le empecé a enseñar a mi nieto que a la hora de ir a comer, a darles de comer a las gallinitas, pues empecé a pronunciar un ruido y hablarles. Y les hablaba y hacía un ruido. Y todos los días hablaba y les hablaba con cariño y se acostumbraron a oír mi voz, ¿sí? Y entonces, todos los días, cuando les iba a dar comida y a darles agua, yo les pronunciaba unas palabras de cariño y les mencionaba por nombre y etcétera a mis gallinas. Pero hubo una gallina de todas las que compraba, una muy especial, que esa se dejaba agarrar por mí y acariciar y se ponía en mi mano. Y fue creciendo, siendo muy cariñosa conmigo y yo con ella. Los demás no, los demás me corrían. Aunque me oían cuando yo hablaba, venían para la comida. Y saben, hermanos, que esta gallina se encariñó de mí y yo de ella, que incluso se me subía aquí arriba cuando yo le llamaba. Le gustaba subirse aquí en mis manos. Hasta acá arriba la tengo foto donde ella se mira allí. Y empezamos a hacer una buena, estrecha relación. Y un día, cuando eran pollitos pequeños, se perdieron varios de ellos y nos dimos cuenta que un animal había matado a la mayoría menos tres, los tres que eran más pegados, las tres gallinitas que eran más pegadas. Entonces mi nietecito estaba muy triste porque no encontrábamos a ninguna. Y acá es donde vivía mi hijo, es un bosque. Y yo le dije, no, es que ha de haber venido el tlacuache, hijo, y se las comió. No tuvimos cuidado nosotros. Entonces dice, ay, abuelito. Y entonces yo le dije, mira, yo voy a hacer el ruido que yo les hacía cuando les doy comida. Y vamos a ver si andan por ahí. Y aparecen, le dije yo. Entonces yo comencé a gritarles, a hablarles con mi voz, ay, que esto, en fin, los ruidos que yo hacía. Y de entre los arbustos y la leña por ahí, salió la gallinita consentida con las otras dos que siempre andaban juntas, las tres. Esas tres no las mató el tlacuache, se salvaron. Pero salió de por allá escondida cuando oyó mi voz y se acercó donde yo estaba y se dejó agarrar. Ahora, ¿cómo es que aprendió a conocer mi voz? Conviviendo, hermanos, conviviendo es como nosotros aprendemos a oír la voz, ¿sí? Hasta entre nosotros los seres humanos, aún grandes, podemos aprender a oír la voz de una persona, pues conviviendo con ella todos los días, ¿sí? En la casa, usted puede identificar muy bien la voz de su papá o de su mamá, como los niños, ¿verdad? Que aprenden a distinguir la voz de sus criaturas. Hermanos, aquí la Biblia me dice, pues, que conocen mi voz. No conocen la voz de los extraños, por eso no lo siguen. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a oír la voz de Dios, mis hermanos. Oír la voz de Dios es bien importante. Tienes $3,000 a manera de ejemplo. Bueno, vamos a ponerle euros. Tienes 3,000 euros. ¿Quieres invertirlos en un negocio? Consulta con Dios. No te atrevas a tomar decisiones sin consultar con Dios. Y aprende a oír la voz de Dios que te diga cómo vas a administrar esos $3,000. Tienes una casa, estás estudiando, vas a terminar una carrera, ¿a dónde te vas a ir a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? Consulta con Dios. Aprende a oír la voz de Dios, que Él te dirija, ¿sí? Hay otro pasaje en Isaías muy hermoso, hermano, acerca de aprender a oír la voz de Dios. Miren lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 21. Por favor. Isaías 30, 21. Si son tan amables,
Vamos a buscar Isaías capítulo 30, el versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, ¿se dan cuenta que el tema de aprender a oír la voz de Dios en la Biblia es un tema muy importante? Oír la voz de Dios. Adán y Eva oían la voz de Dios en el Edén, pero cuando se pusieron a oír la voz del diablo, ahí se les enredó la cabeza y ya hubo confusión. Al principio no había confusión. Ellos podían oír la voz de su pastor, que era Jehová Dios, pero cuando ya oyeron la voz del diablo, el cerebro se les enredó y por eso el ser humano hoy en día, cuando está en la carne, no sabe cuál es la voluntad de Dios, porque estamos en la carne, ¿sí? Hay gente que a veces toma sus decisiones en la carne, con quién se va a casar, y están en la carne tomando su decisión. Y después que se casan, se dan cuenta que tomaron una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios, sino oyeron la voz del diablo. Que usando nuestra carne, porque nuestra carne a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Yo conozco gente que se casaron en la carne, mis hermanos, no en el espíritu, y tomaron decisiones erradas, de las cuales están arrepentidos, se desgraciaron el resto de su vida hasta su muerte, mis hermanos, con un matrimonio equivocado, por no consultar con Dios. Tenemos que consultar con Dios en las finanzas, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el tipo de trabajo que vamos a buscar, a dónde nos vamos a ir a vivir, cuándo vender, cuándo no vender. Si tenemos una casa, la hermana Juárez dice, cuando tenemos una casa, consultemos con Dios. Él nos va a decir cuándo debemos de vender. En fin, necesitamos de Dios, hermanos. Y ese es un tema que es muy importante estudiarlo. Qué cosa más hermosa es cuando tú y yo aprendemos a oír la voz de Dios, hermanos. Y Él nos dice, mira esto, mira lo otro, mira por aquí, mira por allá, en diferentes formas. Ya estamos estudiando algunas maneras y en las próximas veces que me den oportunidad de hablar, yo quiero darle seguimiento a esto porque he considerado en mi vida de cristiano y como pastor un tema muy importante, enseñarle a los hermanos a oír la voz de Dios. Y ya hemos mencionado que hay varias formas, ¿sí? Ahorita estamos viendo lo importante que es aprender a oír la voz de Dios. Miren, hermano, cuando tú y yo tenemos una relación estrecha con Dios, qué bonito es que nosotros podamos consultar a Dios y Él nos pueda dar su respuesta. Mire, por ejemplo, vamos a un ejemplo de la Biblia, el rey David. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos ahí, hay un ejemplo ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 17 al versículo 25, hermano. 17 al 25. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Ahora miren lo que dice segunda libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que usted, mi hermano y mi hermana que me está oyendo en esta tarde allá con usted y aquí mediodía? ¿Cuándo fue la última vez que usted consultó con Dios? Y si no consultó con Dios y le salen mal las cosas, después no esté echando peste de Dios y renegando de Dios y murmurando de Dios, porque usted no consultó con Dios. Pero hermano, si tú consultas con Dios, tú vas a ver maravillas de Dios, hasta en cosas insignificantes. Miren, por ejemplo, yo ya aprendí mi lección de consultar con Dios y yo lo hago a cada rato, hermano. A cada rato estoy pidiéndole a Dios sabiduría. Dependo de Él totalmente. Esta semana pasada, mis hermanos, que está terminando, toda esta semana pasada, yo he estado aquí en Michigan preparando una mudanza y tenía que rentar una troca grande de 20 pies para poder llevarme algunas de las cosas, no me estoy llevando todas, hacia Texas, donde allá estamos viviendo con mi esposa Elizabeth. Tenemos nuestro apartamento. Pero yo me di cuenta que habían varias cosas que tenían que coincidir, porque allá en Texas me iban a entregar
o 3 toras, donde yo iba a guardar mis cosas. Y luego aquí yo tenía que entregar también ahora, el día viernes, último de abril, tenía que entregar el de aquí para ocuparle allá, o si no me cobran todo el mes entero. Y luego son 2 días de viaje por tierra. Pero cargar la troca, toma su par de días también, porque hay que acomodar todo bien, porque si usted no acomoda bien, cuando usted va viajando, las cosas se golpean, se quiebran y se rompan. Entonces hay que saber cómo colocar el peso del lado derecho o del lado izquierdo, el camión hay que colocar el peso apropiadamente. Y yo ya he tenido experiencia en eso porque me ha tocado mudarme y he ayudado a mi hermana también cuando se mudó de Georgia. Entonces ha ido aprendiendo. Entonces yo dije, pues es un buen trabajo el que me espera. Pero son muchos detalles. Había que salir aquí también cierto día, calculando llegar allá, y a mí solamente me dan 6 días, mis hermanos. Me dan solamente 6 días de renta y ya si te vas a agarrar más días, te va a cobrar más dinero. Y uno tiene su presupuesto. Entonces eran muchos detalles, hermanos, y yo le comencé a orar a Dios. Le dije, mira, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Hay muchos detalles de coordinación de este viaje, logístico, de días y de fechas. Yo necesito que tú me ayudes a mí a coordinar. Y estuve orando con Dios, estuve consultando a Dios. Yo dije, bueno, yo no quisiera viajar en sábado porque a mí me iban a entregar la troca el jueves, pero yo calculé ya y así fue. Dije, a mí me va a llevar 2 días llenar esa troca, acomodarla bien. Entonces dije, me va a tomar jueves y viernes. Y tendría que viajar yo sábado y domingo. Y allá entonces tendría lunes y martes para bajarla. Y el miércoles tengo que entregar la troca. Dije, muy ajustado. Y pues no quisiera viajar en sábado, pero si no viajo en sábado, entonces tengo que agarrar día extra. Y dije, bueno, a ver cómo le hago, dije yo. Me hace falta un día extra. Bueno, para cortar la historia, hermanos, cuando yo fui el jueves por mi troca que estaba reservada, yo había estado orando a Dios, le dije, Señor, yo no quiero mucho estrés porque yo tengo que estresarme aquí apurado a cargar la troca, apurado, viajando, apurado a bajar allá las cosas. Un poco estresado, no me estrese demasiado, Señor, así le dije a Dios, porque a veces cuando yo viajo no me gusta sentirme estresado, con mucho pendiente. Yo le dije, Señor, ya estoy jubilado, yo no me estreses demasiado. De remate, hermanos, un día antes de ir a traer la troca, el carro mío aquí, los frenos, se rompió una línea y tiró todo el aceite de los frenos, el líquido de frenos. Entonces me quedé sin frenos un día antes de ir a traer la troca. Así que yo sentí que había un poco de presión y le tuve que orar a Dios. Le dije, Señor, no me hagas tanta presión, le dije, porque ahora ni el carro que yo no necesitaba ahora, tuve que conseguir un carro prestado para que me vayan a llevar. Me sentí un poco presionado y le oré a Dios con sinceridad. Dije, Señor, yo no quiero tener demasiado estrés con este viaje, quiero disfrutar, pero estoy en tus manos. Consulté con Dios, hermano, y cuando yo fui a traer la troca, me atiende una señora y le dije, señora, yo voy a necesitar un día más. ¿Cuánto es lo que me cobraría usted por un día extra más? Y normalmente cobran, hermano, por cada día, porque este negocio. ¿Y sabe la respuesta que me dio? Me dijo, le voy a regalar 2 días más. En lugar de entregarla el miércoles, hasta el viernes que viene usted la entrega. Ay, alabé a mi Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Ahora sí, por eso ustedes me tienen aquí en sábado, en Michi. Llené la troca el jueves, llegué en la troca el viernes, exactamente 2 días me llevó. Y ahora ya estoy aquí con mi hijo. Descanso el sábado, viajo domingo, viajo lunes, que son 2 días. Me queda martes, miércoles, jueves, 3 días para acomodar mis cosas allá con tranquilidad. Un regalo de Dios y no me costó ni un centavo, mis hermanos. Dios es bueno. Ahora, yo les aseguro que si yo no consulto con Dios, pues la señora se me cobra, porque es el negocio de ellos. Yo me ahorré hasta dinero. Ahí fue un regalo de Dios. Dije, qué bonito es consultar con Dios, hermano. Qué bonito es consultar con Dios. Recuerdo cuando vivía en Puerto Rico también, les comparto otra historia. Hace muchos años viví en Puerto Rico con mi esposa y allá el clima es muy caliente porque es en el Caribe. Y recuerdo que andaba yo con un carrito que teníamos allá y entonces el aire acondicionado se tronó, se reventó y ya no andaba el aire acondicionado. En Puerto Rico con calor, andar en un carro sin aire acondicionado es como estar pegado a una estufa, es muy caliente. Entonces yo fui cerca de mi casa, había un taller donde arreglaban aire acondicionado y cuando llegué ahí le dije, muchacho, pues que no me estaba trabajando. Me dijo, a ver, abre el capote. Entonces abrí la tapadera del carro, el cofre, como dice en mi país,
y me dijo, échelo a andar. Lo arranqué, préndame el aire acondicionado. Lo prendió, lo revisó él y después que terminó me dijo así, es el compresor y le va a salir en $400. Usted sabe, para mí $400 en ese entonces era bastante plata, hermano. Y le dije yo, oiga, ¿y eso es lo más barato que me puede salir? Me dijo, sí, y eso es con un compresor rebildeado. Acá usan la palabra rebildeada, que significa, es un compresor de los viejos que lo reparan. No, queda, no es nuevo, pero es las piezas de adentro son nuevas. Entonces es rebildeado. Me dijo, y ese con un motor rebildeado, $400, porque si le pongo un motor nuevo, le sale en $500, me dijo él. Y le dije, ay, pues es bastante plata. Le dije, yo no tengo eso, déjeme ver qué puedo hacer. Le dije, bueno, está bien. Le dije, bueno, ya. Cerramos el carro y yo me salí del taller, saqué mi carrito del taller porque tenía que atender otros carros y me puse a un lado de la calle, mis hermanos. Y ahí yo recuerdo, hermanos, que sentado a un lado del volante, cerré mis ojos y consulté con Dios. Le dije, Señor, no tengo yo $400 para reparar este carro ahora mismo. Necesito el aire acondicionado y hace calor. Y saben, hermanos, no les estoy mintiendo, mientras yo estoy orando, con los ojos cerrados ahí en mi carro sentado en el volante, en mi mente me vino el siguiente pensamiento. Cuando terminara de orar, me fuera a cierto lugar de ahí de Puerto Rico, de Mayagüez, Puerto Rico, de la ciudad donde vivíamos, y que ahí yo buscara otro lugar, otro taller de aire acondicionado, que buscara otra opinión. Y yo recuerdo que cuando estoy orando me viene ese pensamiento, vete a tal parte. En mis ojos cerrados, yo miro con mis ojos cerrados, miro la zona geográfica por donde el pensamiento que yo quiero creer que es Dios, porque ¿quién iba a ser? No era el diablo, era Dios. Me estaba indicando que yo fuera una parte de Puerto Rico que yo ni siquiera conocía bien. Había pasado una sola vez en un año que vivía ahí, por esa zona geográfica de Puerto Rico. Pero al terminar de orar y dejar mi problema, habiendo consultado con Dios, yo dije, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y le hice caso a ese pensamiento. Y me dirigí, hermanos, sin tener ninguna dirección de taller ni nada, solamente esa zona geográfica que cuando estoy orando me vino a la mente. Ves para ese lugar, busca otro taller, busca otra opinión. Y cuando llegué a esa zona geográfica, en esa calle, que era distante de donde yo estaba, yo me paro en una esquina y yo veo que viene una persona caminando. Entonces yo le bajo el vidrio de mi carro y por la ventana le pido de favor si me puede decir si por ahí cerca hay un taller que arregle aire acondicionado. Fíjense, yo paro ahí y va viniendo una persona caminando. Le hago la pregunta, disculpe, ¿usted sabe si por aquí hay un lugar donde reparen aire acondicionado? Y la persona me dice, sí, me dijo, mire, váyase aquí derechito, tantas cuadras, y luego en tal parte, vuelta a la derecha, y ahí abajo, ahí hay un taller. Y le hice caso a lo que esa persona me dijo. Me dirigí hacia allá, di la vuelta a la derecha, y ahí a la derecha estaba un taller que se dedicaba a reparar aires acondicionados de carros. Bueno, cuando llegué ahí, yo no le dije al hombre que yo venía de haber visto otro. El hombre me atendió y le dije que mi aire acondicionado no estaba funcionando. Me dijo, abra el capote, abrí el capote, ¿sí? Y luego me dijo, arránquelo, lo mismo que el otro. Lo arranqué, prenda el aire acondicionado, lo prendí. Él se metió adentro, trajo una herramienta, me dijo, apáguelo ya, lo apagué. Revisó por ahí, hizo los movimientos, volvió a entrar adentro, tenía esa herramienta, volvió a salir. Luego volvió a entrar, trajo una pieza, acomodó. Mire, no duró ni media hora ese hombre. No duró ni media hora. Después que terminó me dijo, ya está, me dijo, échalo a andar. Lo arranqué. Prende el aire acondicionado. Lo prendí. Y empezó, déjelo así prendido un rato, vamos a ver cómo funciona. Y empezó a salir el aire frío. Y lo dejó, déjelo un rato. Me dijo. Y empezó a enfriar, y enfriar, y enfriar. Ya estaba arreglado. Cuando entramos a la oficina para pagar, le dije, ¿cuánto le debo? Me dijo, son $50, me dijo. Y estaba arreglado. Entonces yo le pagué, me dio mi recibo y le dije, ¿cuál es el problema? Y era una simple laminita. Yo de esas cosas no sé, yo no sé ni qué laminita era. Él me dijo, era una laminita que parece que se le cayó, se la puse y ya está funcionando, me dijo. Entonces yo me sinceré con él y le dije que lo felicitaba por ser un mecánico honesto
que me había arreglado con la verdad. El otro me quería cambiar el compresor. El compresor estaba funcionando. El compresor sí estaba funcionando, pero el otro quería ganarse más plata poniéndome el compresor. Entonces yo le dije que de hoy en adelante yo iba a ser su cliente y lo iba a recomendar bien y que lo felicitaba por ser honesto. Me dio mi recibo. Hermanos, el otro me cobraba $400 y a mí me salió en $50 por haber consultado con Dios, por haber orado a Dios y haberme Dios dado la respuesta. Vete para tal parte de ahí de la ciudad, búscate ya otro taller. Fue Dios, mis hermanos. Y como eso, yo sé que hemos vivido muchas experiencias igual que tú. Vamos a seguir aquí la lectura. Miren, qué hermoso es cuando consultamos con Dios. Segunda de Samuel 5, versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí lo venció David, y quebrantó Jehová a mis enemigos delante, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y ahora miren lo que dice, los filisteos se volvieron a reunir. Versículo 23. Y consultó David a Jehová. Y él le respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido, como de marcha, por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Hermanos, el secreto del éxito, amados, el secreto de la prosperidad, el secreto de una vida maravillosa, extraordinaria, es consultar a Jehová. Por eso el camino a Cristo nos dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer tarea. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Úsame en tu servicio y sea hecha toda mi obra en ti. Cada mañana, dice, debemos de ir a Dios a consultar en oración y debemos nosotros estar dispuestos para dejar o hacer los planes que Dios tenga según nos lo indique su providencia, mis hermanos. ¿Sí? Querido hermano y hermana, no hay cosa más maravillosa, como vemos a la luz de la palabra de Dios, que ir aprendiendo a oír la voz de Dios y a consultar. El Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo, hermano. Ahí en Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, el versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Querido hermano, tú puedes orar en cualquier momento del día y Dios te va a oír. En cualquier lugar y Dios te va a oír. Pero hay ciertos momentos íntimos en tu relación con Dios que si tú los aprovechas, vas a enriquecerte todavía aún más tu relación con Dios. Miren, no es lo mismo orarle a Dios cuando ya salió el sol, ahí en la casa donde tú estás, con el ruido de los niños o de los nietos, con el olor de un buen huevo frito, ¿ve? O de una pizza sabrosa por ahí que alguien esté cocinando, ¿sí? O de unas pupusas salvadoreñas. Y te llega el olor y tú estás queriendo orar, ya te llega el olor de las pupusas, ¿ves? O de la pizza italiana, o del frijolito frito con queso ahí. Te llega el olor, ya tu mente se distrae. No es lo mismo que cuando tú buscas a Dios temprano, cuando todo el mundo está durmiendo. Entonces tú consultas a Dios, presentas tu línea de peticiones, intercesiones, gratitudes, tus necesidades, le pides sabiduría de lo alto para que Él te diga cómo acomodar las cosas. Miren, hermanos, yo no soy mudancero, pero yo ahora hice la mudanza, yo le estuve orando mucho a Dios, porque yo quería buscar un ayudante. Yo tenía un ayudante que me iba a ayudar y el jueves tenía la troca y el ayudante
me llama su familiar el jueves y me dice, no le va a poder ayudar fulano porque está en el hospital. Así que ese día, mano, el miércoles, el martes me entero que el ayudante no va a venir. Trato de buscar a otra persona, ni el teléfono me contestó. Y aquí todo el mundo trabaja o estudia, entonces no es fácil conseguir. Y el día antes, el martes, el ayudante me avisan que no me va a poder ayudar. Y el miércoles me quedo sin frenos en el carro. Así que yo estaba estresado, pero yo le oré a Dios, le dije, bueno, Señor, voy a tener que hacerlo yo solo. Y lo hice solo, mis hermanos. Yo llené esa troca solo, pero yo le oraba a Dios constantemente, dame sabiduría, cómo acomodar. Y yo miré, hermanos, que Dios me dio para sabiduría, para saber cómo acomodar eso, porque yo no soy un mudancero. Colocarlo bien y que encajara todo lo que yo tenía que poner, que cupiera exactamente. Fue una bendición de Dios. Y yo te digo, hermano, no hay cosa más maravillosa que consultar con Dios. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer tarea. No lo dejes para el final. Cuando te levantas, lo primero busca el rostro del Señor. Si te quieres echar un bañito para espabilarte, para que no estés amodorrado, puedas orar en el Espíritu, pues hazlo. Y busca por ahí un lugarcito, ahí metido en un closet o en un cuarto, o si quieres salir un poquito afuera. Si tienes patio, en el patio, habla con Dios, le puedes arrodillar, bueno, y si no parado o sentadito, sentadita. Pero de preferencia, ten ciertos momentos íntimos con Dios a solas, mis hermanos. Y en las mañanas es bien importante, hermano. Es una bendición cuando tenemos campo. Aquí donde yo estoy con mi hijo, él tiene una cajita que tiene 30 hectáreas, aquí alrededor hay bosques, pájaros. Es muy lindo aquí estar meditando al Señor. Yo siempre busco tener esos momentos de meditación, hermano. Es muy enriquecedor. Entonces, podemos oír mejor la voz del Señor que nos habla. Porque la relación con Dios, hermanos, es como la relación que tú, si eres una persona casada, tienes con tu esposa. Tú puedes hablar con tu esposa en cualquier momento. Tú puedes hablar con tu esposa en frente de tus parientes, en frente de tus hijos, ¿sí? Pero hay ciertos momentos íntimos especiales donde tú solamente tienes que estar a sola con ella y ella contigo. Bueno, con Dios es así. Hay momentitos especiales donde Dios quiere hablarte a ti y a mí para que oigamos en forma muy especial su voz, su susurro. Y esos son los momentos en que nosotros tenemos que orar. Entonces nosotros comenzamos a estudiar las diferentes maneras como Dios nos habla. Y hermano Marvin, si no me equivoco, la última semana que hablamos sobre sueños y visiones, ¿verdad? Que Dios tiene varias formas. Vamos a leer un pasaje solamente para recordarlo. Si grabaron o no grabaron, sería muy bueno si quieren grabar, porque así pueden compartírselo a algunos que no pudieron estar el tema, ¿no? Pero nosotros en el libro de Job, allí en Job, hablamos nosotros en el capítulo 33, versículos 14 y 16. Hay varias formas como Dios nos habla y ahora vamos a desarrollarlas a partir de hoy y de las próximas veces que yo me toque hablarles, ¿no? Ya los que dirigen indicarán cuando me toque de nuevo. Yo voy a seguir esa temática de ir aprendiendo a oír la voz en diferentes formas como Dios nos habla. Y hay una forma, Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mencionamos que una forma como Dios le habla al hombre es a través de sueños. Ustedes recuerdan que José tuvo sueños, Daniel tuvo sueños, Nabucodonosor tuvo sueños, la hermana Juay tuvo muchos sueños. Así que Dios tiene muchas formas, mis hermanos, de hablarnos a nosotros, sus criaturas. Y una de ellas es por medio de sueños y de visiones. Ahora, como Dios usa la mente para hablarnos, por eso es importante que cuidemos qué es lo que entra por la mente. Ustedes recuerdan el corito que dice, cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito mis ojitos lo que veis, desde el cielo el Señor nos contempla con amor, cuidadito mis ojitos lo que veis, pero también dice, cuidadito mis ojitos lo que oís, cuidadito mis ojitos lo que oís, desde el cielo el Señor nos contempla con amor, cuidadito mis ojitos lo que oís, cuidadita mi boquita lo que habláis, cuidadita mi boquita lo que habláis,
Desde el cielo el Señor nos contempla con amor. Cuidadita mi boquita, lo que habláis. ¿Por qué, hermano? Porque lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo hablo, va a afectar mi mente, ¿sí? Entonces, cuando yo me acuesto en la noche a dormir, si tú te la estás, si eres hombre o mujer, porque ahora hay mujeres también que ven pornografía, si te la pasas viendo pornografía o te las pasas viendo películas de asesinato, ¿qué tú crees que vas a soñar en la noche? ¿Tú podrás oír la voz de Dios en la noche que te hable por medio de sueño y visión? Pues no vas a oír la voz del diablo, porque le has dado lugar al diablo con lo que miras. Si miras cosas carnales, tu mente, al meterle información carnal, te va a producir pensamientos carnales, porque el hombre, tal cual es su pensamiento, tal es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Elena G. de White dice que hay una ley en el espíritu humano, así dicen patriarcas y profetas, hay una ley en el espíritu humano que nos hacemos semejante a lo que contemplamos. Entonces, aquí está en mi cerebro mi capacidad de ejercer libre albedrío y de decidir. Y una forma como yo me habla a través de sueños. Él quiere hablarme a través de sueños, pero yo tengo que cuidar mis ojos, mis oídos, mi boca, mis hermanos, para que lo que entre aquí en mi cerebro no influya en mis pensamientos y en la noche cuando yo duermo, yo esté soñando cosas incorrectas. Pero si yo coloco mi mente y las pongo las cosas espirituales, a la Biblia, al Espíritu de Profecía, a buenos sermones, a buena música, música correcta, mis hermanos, entonces Dios podrá usar mi cerebro y a través de él podré oír su voz. Así que Dios nos puede hablar, mis hermanos, a través de sueños y de visiones. Yo no me considero un soñador, hermanos, pero yo sí he decidido entregarle mi vida a Dios y reconozco que poquitas veces, pero sí algunas veces, creo que Dios usó el mecanismo del sueño para poder yo hacer su voluntad. Hace muchos años atrás, mis hermanos, yo vivía en Bayshore, Nueva York, por allá del año de 1984. Y yo recuerdo, mis hermanos, que vivía en la calle número 9 de Arizona Avenue. Esa era la dirección, Bayshore, Nueva York. Y una madrugada, yo desperté sintiendo que Dios me hablaba y me decía, comienza un ministerio de cassettes, porque en ese entonces no había ni DVD, ni CD, ni Zoom, ni nada de esta tecnología. Yo estoy hablando de 1984. En 1984 incluso los teléfonos celulares ni existían, mis hermanos. Solamente había unos teléfonos celulares que usaban los taxistas. Y eran unos celulares grandotes, eran unas máquinas así grandotas y pesadas que tenían que cargarlo ellos cuando dejaban el carro para que no se lo robaran. Algunos taxistas tenían esos celulares, pero eran grandes, eran grandotes así, como portafolio. Pero de ahí en fuera no había nada de eso. Y yo me acuerdo, hermanos, que esa madrugada siento la voz de Dios que me dice, comienza un ministerio de cassette que va a llegar a abarcar toda la división norteamericana. Y hermano, ahora están ustedes escuchando lo que ustedes veían, el pastor Suárez grabando sermones de Bullón y ofreciendo este material en cassette, después vino el DVD, después el CD. Y yo me acuerdo cuando comenzamos con cassette primero y luego vino la época de los famosos VHF, los videos en forma de VHF, ¿no? El formato. Y después vino ya el CD y luego el DVD. Y de ahí entramos a la tecnología moderna. Pero cuando yo comencé ese ministerio, no fue idea del pastor Juan Suárez, porque yo ni siquiera sé de tecnología, mis hermanos. Yo no sé, porque alguien puede decir, es que él sabía de... No, hermano. Yo hasta a duras penas una casetera sabía cómo manejar, y ni en detalle, si era muy complicado. Pero a veces Dios no usa nuestra mente necesariamente porque seamos los más capacitados, pero porque ve que estamos más dispuestos a servirle. Y él me dijo, sí, comienza un ministerio de cassette que va a llegar a abarcar toda la división norteamericana. Y hermano, yo escribí lo que Dios me puso en mi mente de idea y comencé un ministerio, hermano. Comenzó de a poquito, poquito. Y cuando pasaban los años yo decía, ¿cuándo se irá a cumplir ese sueño que Dios me dio? De comenzar el ministerio que va a abarcar la división norteamericana. Y hermano, fue interesante cómo Dios hizo que eso abarcara no solo la North-American Division, se extendió por todo el mundo, mis hermanos. Nuestros materiales llegaban hasta en portugués por Brasil, El Salvador, Santo Domingo, Colombia,
Puerto Rico, diferentes partes, en Europa, por allá llevábamos los mensajes, se regaron miles y miles de cassettes y después decidí de DVD, pero todo comenzó cuando yo dejé que Dios me hablara en la mente. Por eso yo te animo, hermano. Dios no hace excepción de personas. No se piensen que yo soy una persona, como luego decimos de allá de Marte, en algo especial. No, soy un pecador igual que tú, que todos los días tengo que orar. Dependo de los méritos de Jesús. Tengo que confesar mis propios pecados diarios, que el Espíritu Santo me señale, pedir perdón, pedir fuerza para no volver a caer en ellos. Pero amo a mi Dios y me he puesto en sus órdenes para servirme, mis hermanos. Todavía en los años que me restan quiero hacer algunas cosas y estoy consultando a Dios cómo me puede usar ahora. No tengo la misma fuerza, no tengo la misma energía, pero me puede usar. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que dejar que Dios use nuestra mente. Hay que aprender a oír su voz. Y a través de sueños, Dios nos puede hablar. Cuidemos nuestras mentes. Dios puede hablarnos a través de sueños, ciertamente. Seguramente algunos de ustedes tendrán alguna experiencia donde vieron cómo Dios les habló, ¿sí? Y también nosotros hemos mencionado que hay otras maneras muy particulares como Dios nos puede hablar. Hoy voy a mencionar, hermanos, una forma que es muy conocida también por todos nosotros. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 20. Me quedan pocos minutos porque debo terminar, pero vamos a seguir la próxima vez. Los dirigentes ya lo van a anunciar cuándo es el siguiente sábado que me toca. Hoy vamos a comenzar solamente el tema por 5 minutos más. Vamos a Éxodo capítulo 20. En Éxodo 20, el versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí siguen los 10 mandamientos. Vamos a leerlo, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés cercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Miren cómo hay otra forma como Dios habló al pueblo de Israel, directamente con su voz. Pero cuando Dios hablaba salía una voz tronante, mis hermanos. Había relámpagos. Cada vez que hablaba la voz diciendo, no tendrás Dios ajeno delante de mí, era una voz tronante. El monte humeaba porque Dios es fuego consumidor. Temblaba la tierra. Y entonces dice aquí, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que está la memoria de mi nombre, vendrá y te bendeciré, etc. Entonces, hermanos, Éxodo capítulo 20 es otra forma de aprender a oír la voz de Dios. Dios nos habla en Éxodo 20 a través de los 10 mandamientos, mis hermanos. Los 10 mandamientos son palabra de Dios.
que él mismo pronunció con su propia voz y escribió con su propio dedo. Y hermanos, fíjense que si estos mandamientos se siguieran, ¿ve? La sociedad en la que vivimos sería diferente. Mira, algunos de ustedes vienen de los países latinos, como yo soy de El Salvador, Santo Domingo, Ecuador, Perú. Uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestros países es la corrupción de los dirigentes. ¿Y en qué consiste esa corrupción? Se roban el dinero de los impuestos en lugar de usarlo para la gente, para el pueblo. Matan gente por matar, y a veces, como en mi país, la misma policía está envuelta con los traficantes, también reciben su tajada. Entonces, hermanos, si nuestros países vivieran la voz de Dios, que dice no hurtarás, no matarás, sería diferente nuestra sociedad. Dios ha hablado, hermanos, pero el hombre tiene que decidir si va a oír la voz de Dios o no la va a oír. Dios nos ha hablado a la raza humana, no solamente a Israel en el Sinaí. Dios a Israel le dio los 10 mandamientos para que a su vez Israel se los diera a todo el mundo. Ese era el plan de Dios, mis hermanos. El plan de Dios es que todos nos beneficiáramos. Porque cuando el mundo sigue la ley de Dios, pues le va a ir bien, mis hermanos. Pero si el mundo viola la ley de Dios, le va a ir mal, mis hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer un último pasaje porque debo terminar ya. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 8. Deuteronomio 4, 5 al 8. Con esto vamos a terminar. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, el plan de Dios es que el mundo entero se beneficie con lo que él con su voz transmitió en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Por lo tanto, los 10 mandamientos es palabra de Dios, es voz de Dios, es la voluntad de Dios. Y esa es otra forma como yo puedo conocer la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. En la medida en que yo obedezca los 10 mandamientos, a mí me va a ir bien, mi querido hermano. Cuando oímos la voz de Dios a través de los 10 mandamientos, nos va a ir bien a nosotros, a nuestra familia, a nuestros pueblos y a nuestras naciones y al mundo entero. Lo que ha traído desgracia al planeta Tierra, mis hermanos, es la violación de la ley de Dios. Las guerras, los crímenes, el robo, el hurto, el adulterio, la blasfemia, la mentira, la idolatría, ¿sí? Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Sigue estudiando a la luz de la Biblia cómo aprender a oír la voz de Dios. Y vamos a seguir viendo otras formas que la y el Espíritu profecía. Inclinemos el rostro para orar a Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú has usado diferentes métodos para comunicarte con nosotros. Si buscamos tu rostro individualmente, Señor, tú estás dispuesto a hacernos conocer tu voluntad específicamente para cada uno, porque hay detalles de nuestra vida privada en la que tú tienes que indicarnos qué debemos hacer con nuestra vida, con nuestra carrera, nuestros estudios, nuestro poco o mucho dinero que nos has dado, nuestra casa, a dónde ir, a dónde criar nuestros hijos. Tantas decisiones que debemos tomar, tenemos que consultar a ti. Así que ayuda aquí a mis hermanos y mis hermanas en su búsqueda de conocer tu voluntad, a ser sensibles a tu voz, Padre. Que a través de la oración, el estudio de la Biblia, podamos ir aprendiendo más y a conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Shalom, hermanos. Bendición. Dios me los bendiga. Un abrazo virtual. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Buen día, pastor. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones.
Igualmente, Dios los bendiga, hermano. Un abrazo. Gracias, hermano. Yo los dejo porque tengo que predicar para España enseguida, ratito ya, hermano. Gracias. Hasta luego. Dios lo bendiga, gracias, pastor. Buenas. Dios lo bendiga. El Señor Feliz les semana bendiga, para todos. Dios les bendiga. Buena Semana, semana. hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Esto es lo bueno. No,